En el video de hoy te traigo consejos para tener unas uñas largas y fuertes como estas, para que comiences a cuidar tus uñas y no solo estén bonitas, sino también sanas. Es cierto que tenemos técnicas como las uñas acrílicas y de gel, pero estos consejos son también para que cuides tus uñas naturales y puedas lograr que crezcan en tan solo una semana. Los consejos que te doy a continuación son ideales para ti y son muy necesarios para que puedas tener unas uñas lindas y fuertes. Ya verás cómo van creciendo. Pon en práctica solo lo que te haga falta y déjame en los comentarios qué habías estado haciendo. Entonces comencemos con los consejos. El número 1. Seca bien tus manos. Claro que nos gusta tener nuestras manos bien limpias, pero lo cierto es que el agua deteriora la cutícula y aumenta la aparición de infecciones. Por eso, después de lavarte muy bien las manos, también es vital secar bien manos y uñas, y esto que sea preferiblemente con toallas de papel. Así que tómate tu tiempo y evita que se resequen, tanto tus manos como tus uñas, incluyendo tu cutícula. Así que toma en cuenta este tip para que tus manos se vean bonitas. La siguiente recomendación para unas uñas largas y bonitas son cortar tus uñas rectas. Así que utiliza un corta uñas, pero hazlo en sentido recto. Al cortarlas de esta manera vamos a evitar que nuestras uñas se encarnen y nos ahorramos dolor y gastos al ir a un profesional para que nos haga el procedimiento correcto para retirar la uña que tenemos encarnadas. Así que sigue este consejo, corta las uñas rectas. Para ello puedes cortar de un lado hacia el centro y también puedes utilizar las tijeras para cortar tus uñas, como se te haga más fácil a ti y más cómodo, pero lo único es que sea en sentido recto. Y nuestro próximo consejo es: no uses limas metálicas. Las limas metálicas no son una buena opción porque pueden producir descamación en las uñas, ya que son muy agresivas y rompen la unión de las capas de la misma. Es mejor usar limas de cartón o cristal. Además, es aconsejable limar desde los lados hacia el centro, de manera continua y con movimientos suaves. Nuestra próxima recomendación es: evita el cigarrillo. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con las uñas? Pues tiene que ver muchísimo. Te explico por qué. El tabaco hace que las uñas cojan un color amarillento y al mismo tiempo retrasa el crecimiento normal de la cutícula. ¿Sabías tú esto? Así que evita el cigarrillo si quieres que tus uñas crezcan largas y fuertes y además no tengan ese color amarillento. También tienes que utilizar productos adecuados para tus uñas para que puedan crecer fuertes. Para ello, evita quitasmaltes o endurecedores con acetona porque debilitan las capas de queratina o la capa protectora natural de las uñas y las dejan expuestas a bacterias y hongos, además de que resecan mucho las uñas. Y también, si es posible, evita esos métodos en los que se utiliza mucha acetona para retirar productos de las uñas, ya que te la debilitan demasiado. Seguimos con más consejos. El próximo es: hidrata muy bien tus uñas. Cuando te apliques crema hidratante en las manos, asegúrate de untarla también sobre las uñas, haciendo masajes circulares en cada una. Es preferible usar cosméticos especializados en hidratación de las uñas, por ejemplo tratamientos, aceites o cremas específicas para cutícula o para tus uñas. Además, toma tu tiempo para hacer esto. Si es posible, crea un hábito cuantas veces al día sea necesario para que puedas hidratar tus manos y también tus uñas, siguiendo los procedimientos que ya te dije anteriormente. Lo siguiente será mantener limpias tus uñas. Es indispensable que elimines diariamente la suciedad que se acumula debajo de las uñas. Esto puedes hacerlo después de lavarlas muy bien utilizando un cepillo de uñas, lo cual vas a pasar con mucho cuidado
debajo de cada una de ellas. Eso sí, evita usar objetos punzantes que puedan causarte daño, pero recuerda que el mantenerlas limpias es muy importante para su crecimiento y fortalecimiento. Además de que tener unas uñas limpias habla muy bien de ti, que eres una persona aseada, cuidas de ti y de ese modo te sentirás tú bien y las personas que te observan te van a imitar también. El siguiente consejo es que uses esmalte con base protectora. Esto quiere decir que primero apliques una base protectora, luego el esmalte en capas muy finas y deja unos minutos antes de aplicar la siguiente capa. Esto es así porque si aplicas el esmalte directamente sobre la uña, esta va a tender a ponerse amarilla, se va a manchar y va a quedar un aspecto no muy agradable en tus uñas, y solo por no aplicar antes una base protectora. Entonces toma en cuenta este tip para que tus uñas se mantengan con un color natural y saludable. Y por último, pero no menos importante, es que adquieras tu propio kit de manicure. Al tener tu propio kit, puedes asegurarte de que todas las herramientas estén limpias y desinfectadas. Esto es esencial para mantener la salud de tus uñas y evitar posibles infecciones. También te da comodidad, no tienes que depender de visitar el salón de manicura cada vez que necesites un retoque. Pero si lo haces, recuerda que donde vayas debes asegurarte de que esterilicen muy bien cada herramienta que utilicen al realizarte la manicura. Otra razón por la cual adquirir tu kit de manicure es que ahorras tiempo y dinero. A largo plazo, tener tu propio kit de manicura puede ahorrarte tiempo y dinero. No necesitas programar citas ni gastar en servicios profesionales cada vez que quieras arreglar tus uñas. También te permite ser creativa, ya que puedes experimentar con diferentes colores, estilos y técnicas. También puedes personalizar tu kit de manicura según tus necesidades y preferencias. Y en caso de emergencia, como una uña rota o una manicura que necesita un retoque rápido, tener un kit a mano puede salvar vidas. Muy bien, hasta aquí las recomendaciones para hoy. Yo estoy segura de que si pones en práctica estos consejos, tus uñas van a crecer largas y fuertes en poco tiempo. Ya verás que ni te vas a dar cuenta cuando ya tengas tus uñas muy bonitas. Así que, por favor, déjame en los comentarios qué tips vas a poner en práctica y qué te pareció el video. Si te gustó, déjame un like y nos estaremos viendo en un próximo video para más consejos y rutinas para el cuidado de nuestras uñas. Chao, chao.